Los medios de comunicación convencionales en Occidente están claramente rotos. Sin embargo, cuanto más disfuncional se vuelve la industria, más parece negar cualquier tipo de mala praxis, culpando de su decadencia a todo, desde el progreso tecnológico hasta las redes sociales y las noticias falsas. En lugar de una reflexión profunda, lo que obtenemos es un incesante juego de culpas, y esta tendencia va a peor. Al fin y al cabo, cuando Chomsky y Herman publicaron su libro Manufacturing Consent, todavía eran invitados y entrevistados en los medios convencionales. Aquellos tiempos quedaron atrás. Para ayudarnos a entender este fenómeno, hoy me acompaña Félix Marquardt, que propone analizar los medios desde la perspectiva de la adicción. Félix fue periodista en los medios convencionales, con una formación de élite y además es un drogadicto en recuperación. Recientemente ha puesto en marcha una especie de anti-Facebook llamado Black Elephant y ahora nos contará todo sobre ello. Félix, bienvenido al canal. Gracias, Pascal. Es realmente bueno estar aquí. Los estudios de neutralidad me han estado cambiando, afectando mi camino y realmente desplazándome. Estoy muy agradecido de formar parte de este grupo tan peculiar de personas. Muchas gracias. Me alegra que estés aquí. Hemos hablado antes y me impresionó mucho la forma en que planteaste lo que nos está ocurriendo en el ámbito mediático. Para hoy, dijimos que conectaríamos la adicción, los medios y las redes de élite. Así que quizá podrías empezar por lo que consideres más importante, o empezar con Black Elephant, y contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo ves lo que todos estamos experimentando colectivamente en este momento. Creo que puedo dejar Black Elephant para más adelante. Empezaré con lo que has mencionado. Hablaste de Manufacturing Consent y del trabajo de Chomsky y Herman. Antes que ellos, mucho antes que ellos, en los años 60, un francés algo desconocido de ascendencia maltesa y portuguesa, Jacques Ellul, escribió un libro titulado Propaganda. En ese libro sentó las bases de lo que más tarde harían Herman y Chomsky. Pero también, en muchos aspectos, tuvo una intuición en la que ellos no se detienen demasiado. Que la propaganda no es solo una herramienta de manipulación, sino una tendencia sociológica. Descubrí esto como una persona adicta en recuperación. Estoy agradecido de llevar más de una década sin drogas ni alcohol, después de 25 años de consumo diario. Vi los paralelismos entre su análisis del papel de la propaganda en nuestras sociedades, no en aquellas donde nos encanta señalar la propaganda, no en Pravda, no en China, sino en las sociedades que afirman ser las más libres del mundo. Era un hombre extraordinario que escribió sobre muchos temas. Sus lecturas favoritas eran Kierkegaard y Marx, lo que da una idea de su amplitud. A menudo se le describe como un anarquista cristiano, lo que muchos consideran la mejor forma de definirlo. Como alguien que se identifica, en cierto modo, como anarquista musulmán, me siento muy identificado con Ellul por muchas razones. También nací y crecí en Francia, pero mis padres no son franceses. Lo más llamativo de Ellul, su idea quizá más interesante, es que saber que estás siendo objeto de propaganda no te ayuda a librarte de ella, no te ayuda a trascender ese estado. Y eso me recordó inmediatamente a la adicción, porque los adictos, mientras están en el proceso de consumo, viven en la negación. Es una parte muy importante. Nadie que esté en una adicción activa se identifica como adicto. Muy pocas personas lo hacen. Y quienes lo hacen suelen estar al final, en las etapas finales, justo antes de la recuperación o la muerte. Por eso los llamados programas de 12 pasos insisten tanto en la identificación. Son cosas como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y muchos otros. Uno de los fundamentos de esos programas es que te sientas en círculo y te identifiques. Me llamo tal y soy drogadicto, alcohólico o lo que sea.
Es muy importante reconocerlo. Lo interesante de nuestras sociedades es que, usando el paradigma acuñado por Varoufakis, los adultos en la sala, hemos construido una civilización que afirma tener a las personas más razonables y más instruidas al mando. Most educated people at its helm, and that's a great thing, you know. Y eso es algo estupendo. Ellos son los adultos en la sala. Pero la realidad es que hemos entregado las llaves del coche a las personas que tienen la mejor heroína y la mejor cocaína. Pasé mucho tiempo en tu país de ciudadanía, asistiendo al Foro Económico Mundial. Durante muchos años pensé, no soy un adicto porque los adictos son tipos que se pinchan en los bancos del parque. Ellos no frecuentan el Foro Económico Mundial. Solía asesorar a jefes de Estado, y ellos no se reúnen en palacios presidenciales. Eso era lo que hacía. Así que no era un adicto. Y luego, con el tiempo, en recuperación, tuve que reconocer que sí lo era. Y luego hubo una especie de primer cambio, cuando empecé a sentir un orgullo poco saludable por ser un adicto de alto rendimiento. Sí, era un cocainómano, pero asesoraba a personas muy importantes, los amos del universo, los adultos en la sala, así que eso era la prueba de que no estaba tan mal. Y con el tiempo me di cuenta de que prosperaba en esos círculos, en esos lugares, no a pesar de mi adicción a las drogas, sino por ella. El subidón del poder, el subidón del dinero, el subidón de pensar que eres lo más impresionante del mundo, es muy parecido al que sientes cuando te tomas un par de rayas de cocaína. Muy parecido. Psicológicamente parecido, ¿quieres decir que tienes la misma respuesta física o una respuesta física similar ante ello? No soy científico, pero hay investigaciones que demuestran que muchas cosas pueden provocar en nosotros el mismo tipo de reacciones químicas que las drogas. Y ya sabes, está la adrenalina, por ejemplo. Lo que aprendí fue que solía pensar que las drogas eran solo aquellas cosas ilegales a las que estaba enganchado. Pero con el tiempo, después de dejar esas, me di cuenta de que seguía siendo adicto a las drogas de mi propio botiquín interno. Adrenalina, dopamina, endorfinas y así sucesivamente. Algunas de ellas son saludables, algunas son realmente buenas. Me abren, me hacen sentir cerca de los demás, parte de la naturaleza, la llamada naturaleza. Me hacen entender que soy solo una parte de un gran metabolismo. Y hay otras drogas en este botiquín interno que en realidad me separan de los demás, que me separan del metabolismo, que me dan la ilusión de que soy un riñón y que no tengo nada que ver con, ya sabes, los pulmones, y que los pulmones pueden simplemente morir, que no los necesito. Lo cual es obviamente una locura. Y creo que volviendo a Ellul, lo más poderoso de su obra es que entiende que la propaganda no es, de nuevo, no es simplemente el trabajo de Joseph Goebbels, o ya sabes, lo que sea. No se trata solo de personas malvadas que intentan hacerte creer mentiras. La propaganda es algo que ha surgido y desempeña el papel de una especie de cemento en las sociedades modernas. Sociedades modernas caracterizadas por su naturaleza tecnológica. Él las llama sociedades técnicas, o tecnológicas, supongo, en inglés. Y lo que quiere decir con eso no es simplemente que todos estemos con el móvil, porque obviamente en los años 60 era muy diferente. Quiere decir otra cosa. Se refiere a que las sociedades tecnológicas, o como yo escribiría tecnológicas, son sociedades en las que todo se decide según su grado de eficiencia. Cuando pones la eficiencia al mando de todas tus decisiones, pierdes el sentido. Y lo que resulta son personas completamente perdidas. No creen. Les han dicho que Dios ha muerto. Les han dicho que todas esas cosas, ya sabes, todas esas cosas que daban textura y sentido a sus vidas, han desaparecido. Y entonces entra la propaganda y les ofrece una comprensión ordenada, muy simple, muy clara del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal. Y lo ansían.
No es solo que no estén capacitados para ver que es una tontería, es que lo necesitan, lo necesitamos. Y cuando digo ellos, quiero decir nosotros. Esa es la otra cosa importante sobre el paradigma de la adicción. La adicción no es algo que algunos sufran y otros no. La adicción está ahí, y de una forma u otra todos podemos caer en ella y luego intentar liberarnos. Pero es un proceso constante. Nunca se termina. Es un aprieto más que un problema. You're never done. Yeah. It's a predicament rather than a problem. Yeah, but society needs sense making, right? Pero la sociedad necesita dar sentido a las cosas, ¿verdad? Necesitamos ser capaces de entender de algún modo nuestro lugar en el mundo. De hecho, así es como casualmente introduje esta charla también. Y probablemente tengamos que averiguar cuál es la diferencia entre una adicción y una simple necesidad, porque soy adicto a respirar oxígeno. Si dejo de hacerlo, muero, ¿no? Sí, pero no lo consideraríamos una adicción, mientras que el abuso de sustancias y cosas por el estilo, sí solemos clasificarlo así. Y si llevas eso a tu metáfora, ¿dónde está el punto de ruptura entre una comprensión saludable del mundo, la interpretación del significado y lo que estamos viviendo ahora? Haber entregado las llaves del coche a quienes venden y consumen la mejor heroína. Así que creo que, ante todo, es muy importante para mí. Solo puedo hablar por mí mismo. Y ya sabes, realmente no quiero proyectar. Obviamente, cuando digo esto, suena como si simplemente estuviera proyectando mis cosas sobre los demás. Sí, pero eso puede ser un ejercicio muy saludable en sí mismo. Así que no descartemos la parte saludable. Cierto, cierto, cierto. Pero yo diría que ante todo hay que reconocer que esto es un proceso. No es algo que haces y un día terminas y te iluminas. Todos vamos a estar constantemente expuestos a la propaganda. Lo que podemos hacer es el trabajo, así es como yo lo definiría, de educarnos a nivel cerebral, a nivel cognitivo, pero también, al mismo tiempo, realizar un trabajo que no tenga nada que ver con nuestro intelecto. Lo que diría que se necesita para hacer frente a esta inundación incesante, una especie de inundación cognitiva a la que todos estamos sometidos, es, ante todo, liberarse de los medios de comunicación tradicionales, que son literalmente como el crack. Y no me refiero a la adicción como una metáfora. Creo de todo corazón que los principales periódicos y marcas mediáticas del mundo son extremadamente tóxicos y son drogas reales. Son sin duda drogas muy serias. Y la prueba para mí está en los hechos, porque sin esas drogas no estaríamos blanqueando un genocidio. Así que esto es, quiero decir, el crack, el fentanilo de nuestros tiempos. Así que por un lado, lo que hay que hacer es acudir a la mayor cantidad posible de fuentes diferentes. Sabes, cuando hablo con franceses, siempre me resulta un poco fascinante su falta de información sobre Francia, procedente de personas y medios independientes que no están en Francia. Esa es la clave. No quiero que los franceses me informen sobre Francia. No quiero que los suizos me informen sobre Suiza. Y no quiero que me informen sobre el mundo, ni CNN, ni Al Jazeera. Los medios, tenemos que entenderlo. Hablamos de medios globales, como si existiera un ecosistema global de medios fuera de los países occidentales, y de un puñado de estados vasallos repartidos por el mundo, sobre todo en Oriente Medio o en Asia Occidental. Esto es realmente a lo que me refiero con medios globales. Eso es todo. Así que la primera condición es que necesitas acudir a esos, bueno, ya sabes, cuando intento entender Europa, recurro a medios africanos independientes, porque eso me ofrece la perspectiva más interesante sobre Europa. Y, de forma sistemática diría, como alguien que ha pasado, soy del norte del norte. Con eso no quiero decir que venga de Noruega, sino que como marco analítico, en lugar de pensar solo en el norte y el sur, me resulta muy útil pensar en términos del norte, el sur del norte, el norte del sur y el sur del sur. The north of the south, and the south of the south.
El norte del norte somos personas como yo, que venimos de entornos muy privilegiados en Occidente. Luego está el sur del norte, que suele estar formado por gente pobre del norte e inmigrantes del sur, que hacen el trabajo sucio para que Disneyland parezca Disneyland. Después está el norte del sur, que son las personas del sur, que viven como las del norte, es decir, una fracción de la población de Bombay, Sao Paulo y todas las capitales del sur que envían a sus hijos a Harvard y viven en otra versión del Disneyland del norte. Las élites del sur global formadas en Occidente. Sí, exactamente. Educated elites of the global south, yeah. Exactly. And then you have the south of the south, which is 75. Y luego está el sur del sur, que representa el 75% de la humanidad, personas que viven con $5 al día o menos. Así que ante todo, hay que ocuparse de eso. Pero el otro trabajo que creo que a menudo se deja de lado y que no se analiza realmente, es que al crecer, vivimos en un mundo de niños pequeños, ¿verdad? Se supone que los adultos deben dirigir el espectáculo, pero no son los ancianos que solían tener las sociedades, aquellos que tomaban grandes decisiones de forma colegiada por toda la comunidad. Lo que tenemos, una vez más, son las personas con la mejor labia, ¿no? Y eso no está bien. Lo que necesitamos colectivamente es madurar. Okay, what we need collectively is to grow up. A culture worthy of the name takes Una cultura digna de ese nombre toma a los niños y sabe cómo convertirlos en adultos. La civilización moderna ya no sabe hacerlo. Así que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Tenemos que volver a educarnos, porque necesitamos madurar. Es urgente. ¿Y cómo se madura? Pues bien, madurar consiste esencialmente en el duelo. Madurar significa llorar adecuadamente las fantasías que nos hemos contado sobre nuestro papel y nuestro lugar en el mundo. Fantasías que nos tranquilizan, que dan sentido a nuestras vidas, pero que se basan en mentiras. Y el problema de nuestros medios de comunicación es que durante todo el día reafirman esas fantasías. Le dicen a Estados Unidos que no es Israel quien ha tenido éxito. that it's not an Israel that has been successful. It tells the French that French Algeria Les dice a los franceses que la Argelia francesa no es un Israel donde los palestinos han ganado. Así que tenemos que hacer este trabajo, y eso significa tirar de esos hilos, y esos hilos duelen. El trabajo de recuperación es extremadamente difícil. Cuando llegué, pensé, mi objetivo es dejar de meterme 3 gramos de polvo blanco por la nariz día sí, día no, porque si no lo hago voy a morir. Para entonces, eso ya estaba muy claro, pero no quería cambiar nada más. Y lo que aprendí es que, perdón, te dejaré replicar. Lo que aprendí es que solo tenía que cambiar una cosa. Eso es lo que a menudo te dicen en la recuperación. Esa única cosa lo es todo. That's what you're often told in recovery. That's everything. And I just want to interject because I know. Solo quiero intervenir porque sé esto por una conversación privada anterior. Este concepto de la crianza es en realidad muy importante en la recuperación de adicciones, ¿verdad? Así que esto también es algo que estás aportando aquí. Pero lo que estás diciendo ahora es que necesitamos hacerlo a nivel social, como una civilización inmadura y adicta, digamos, porque no se trata solo de un país u otro. Incluso cuando hablamos de norte y sur, o de este y oeste, de lo que realmente estamos hablando es de ese grupo que ahora, junto con Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia, de algún modo se da cuenta de que pertenece al mismo conjunto y está cometiendo colectivamente un gran error, ¿verdad? Collectively a huge mistake right now, right? So I would not represent this take. Así que no presentaría esta interpretación sobre la importancia de la reparentalización como una visión mayoritaria en la recuperación. Hay algunas personas en recuperación que realmente piensan que esto es una parte fundamental, pero imagino que no son la mayoría. Así que no quiero que parezca algo evidente. No lo es. No es una idea generalizada, ni siquiera dentro del ámbito de la recuperación. Pero en cuanto a tu pregunta, When it comes to your question, I think it's not creo que no. Realmente no se trata de Occidente. Esto no tiene que ver con Occidente.
It's about it's about it's about telling the way, it's about shutting up. Se trata de callarse. It's about Se trata de que nos us demos realizing cuenta de que nuestro that tiempo, en cierto modo, ha terminado. sort of ¿Quién es? over. Tenemos que, Occidente tiene que cerrar la puta Like, boca. the West, Okay. the West needs to shut the fuck up. Like, Y escucha las experiencias de los demás. And to be Sí. honest, yeah, and to sort of, growing up again. Y de alguna manera, volver a madurar, por usar esa imagen, requiere simplemente callarse y escuchar un poco. Estuve escuchando tu programa hace muy poco sobre ese representante de la Unión Europea que daba lecciones a la gente del Cuerno de África. Es increíble oír eso. It's unreal to hear this. Yeah. Unreal. but this is the problem. I mean, that it would. Pero ese es el problema. Quiero decir, necesitaríamos un salto cuántico en nuestra forma de pensar para detener esto. Fingir que somos los adultos del mundo, diciéndole a todo el mundo cómo debe hacerse todo. Quiero decir, literalmente llamamos todos a todos salvajes y niños pequeños, y hablamos de la carga del hombre blanco, ¿verdad? Ese es el marco mental en el que todavía están muchas personas. Y como construimos todas esas instituciones relucientes y ganamos mucho dinero, eso se tomó más o menos como prueba de que este es el mejor camino a seguir. Of all pathways forward. That's the ultimate gaslighting of the Ese es el mayor ejemplo de manipulación psicológica hacia la generación boomer, ¿verdad? Cada vez que alguien levantaba la mano y decía, esto no parece muy justo, esto parece muy autoengrandecedor, esto parece problemático, esto parece que estamos premiando a los mayores sociópatas. Cada vez que mientras crecía, levantaba la mano y decía esto, básicamente me decían que mi postura provenía de la envidia hacia quienes prosperaban en ese sistema sociópata. Lo cual, sinceramente, creo que para la generación de personas que son hijos y nietos de los boomers, es la manipulación definitiva de sus vidas. is the ultimate gaslighting of their lives. But it is what keeps the system alive. So, I mean, Pero es lo que mantiene vivo al sistema. Quiero decir, nos estás alertando de nuevo sobre este problema, que los sociópatas en el poder son también quienes se aseguran de que llegue la siguiente generación. Y ya sabes, los que están en el poder son los que colaboran con los de los medios, quienes se aseguran de estar ahí y de que la narrativa se difunda como debe. Y así es como se crea un tipo de sistema unificado pero disfuncional. Pero sigue siendo un sistema disfuncional solo en el sentido de que es muy insano. Y creo que cuanto más tiempo continúa, más vemos lo insano que es. ¿Podrías hablar un poco de por qué eso es posible? También desde tu experiencia. Quiero decir, esas otras personas, esos políticos con los que trabajaste en el foro, en Davos, ¿están todos esnifando crack? ¿Está todo el mundo realmente físicamente enganchado? everybody actually physically addicted? No, they don't need. They have the best. When I say they No, have the best heroin no in lo the world, necesitan. what I mean is Tienen lo mejor. the best heroin Cuando digo que tienen la mejor heroína del mundo, lo que quiero decir es que la mejor heroína del mundo no es azúcar moreno. that you have No es heroína. the world better than La mejor heroína del mundo es la sensación de haber comprendido el mundo mejor que nadie y de que vas a salvarlo, porque sois los únicos profundamente y sinceramente comprometidos con mejorar el estado del mundo, que como probablemente sabrás, es el lema de Davos. Exacto. that is the No hay mejor there is no crack. better crack. Y sí, estamos envueltos en estas ilusiones y hemos construido un sistema In this basado en these ellas. delusions. And we've built an entire system based on them. Do you Diferencias entre los que son objeto de propaganda y los que la difunden. Quiero decir, ¿deberíamos analizarlo por separado o siempre estamos un poco? Are we always kind of No, I think that's what No, creo que eso es lo que... this binary thinking. Ya sabes, este pensamiento binario que hemos heredado del cristianismo, que encontramos incluso en nuestra tecnología, ¿verdad? Es muy poco útil. Todos estamos difundiendo propaganda y todos la estamos recibiendo. Todos estamos siendo transformados constantemente por ella. Y la ilusión sobre la que realmente arrojamos luz es esta idea de que si hacemos el trabajo correcto, podemos acabar siendo solo una cosa o la otra, o que de algún modo podemos dejar de ser objeto de propaganda y dejar de hacer propaganda a los demás. No, lo que tenemos delante es un baile.
Y si dejas de bailar, se acaba. Vuelves a algo muy poco saludable. Así que es un movimiento constante y tenemos que fluir con él. Constant motion, and we have to roll with it. So the question is, Así, en cierto sentido, la cuestión no es cómo detener la adicción. La cuestión es cómo encontrar un equilibrio saludable en nuestra interacción con la sustancia. with the substance. Yeah, and again, I think Sí, y de nuevo, creo que el duelo es una parte central de lo que necesitamos hacer. Y cuando digo nosotros, quiero decir que no es que esta adicción solo afecte a Occidente, sino que afecta a los seres humanos, ¿verdad? Es decir, la narrativa no la compran solo las personas de Occidente, del norte. La narrativa se compra en todas partes. Así que incluso las personas que son víctimas sufren del síndrome de Estocolmo. Y bueno, no es... Entonces, para responder a tu pregunta sobre si se trata de dejar de salir de la adicción o no, creo que para madurar, lo que necesitamos hacer constantemente es informarnos con la mejor información que podamos conseguir, que hoy en día proviene casi exclusivamente de los medios independientes, y multiplicar las fuentes. and multiply the sources. Again, like the only way to have a good De nuevo, la única manera de tener una buena comprensión de lo que está ocurriendo es conocer a las personas con las que estás totalmente en desacuerdo, a las personas con las que realmente coincides, y luego multiplicar las geografías. Con el tiempo, llegas a un punto en el que puedes darle cierto sentido a todo, y entonces necesitas trabajar en ti mismo. Creo que ese trabajo no requiere esfuerzo intelectual, sino conexión. Y lo que quiero decir con eso es que hablamos de conexiones todo el día. De alguna manera, lo que ocurrió desde 2006 es que un tipo con problemas bastante evidentes de intimidad ideó una aplicación para clasificar a las chicas de Harvard de la más guapa a la más fea, según su criterio. Y nos dijeron que eso nos permitiría conectar con personas de todo el mundo. to allow us to connect with people all around the world. 20 years later, we spent half our time 20 años después, pasamos la mitad del tiempo desplazándonos entre gatitos y la otra mitad entre el odio y la desconexión, o simplemente relacionándonos con personas con las que estamos de acuerdo. Así que las redes sociales no son en sí mismas una salida tampoco. Son una entrada mucho más profunda. Son muy antisociales. Son medios sociales, pero no son sociales en absoluto. Lo que descubrí en la recuperación, en algún momento, fue que el oro para mí surgía cuando podía compartir o escuchaba a otras personas compartir desde un lugar de vulnerabilidad. Cuando dejas de lado la versión de currículum de lo que ocurre, de quién eres, y empiezas a contarle a la gente cómo te sentiste ayer cuando pensaste en la muerte de tu abuelo y cómo te recordó esto o aquello, eso es el oro. That is the gold. That is what allows me to Eso es lo que me permite conectar con la gente de una manera extremadamente poderosa y me permite desconectarme de la propaganda. Así que necesitas hacer este trabajo. Hay dos enfoques diferentes. Uno es salir ahí fuera y obtener tus noticias de distintas fuentes. Y el otro es soltar las historias por completo y centrarte no en lo que ocurre aquí, sino en lo que ocurre aquí. Y cuando eres capaz de hacer eso con otras personas, puedes empezar conversaciones sobre nuestra política, sobre hacia dónde debería ir el mundo, desde un lugar muy, muy diferente. about where the world should go from a very, very different place. Right. How do we De acuerdo. potentiate that? ¿Cómo llevamos eso del nivel personal al nivel social? Porque en cierto sentido, tú y yo hablando aquí, y la gente que nos escucha, estamos predicando en su mayoría a los ya convencidos. Quizá de vez en cuando alguien hace clic por accidente, se queda atascado y ya sabes, se deja arrastrar. ¿Quién sabe? Pero básicamente lo que necesitamos es lo que estás describiendo a nivel social, con personas que, por diseño, por la forma en que está construido el sistema, son extremadamente hostiles a todo lo que acabas de decir, porque ya entienden el mundo. Ellos nos dicen que es noticia falsa, ¿verdad? Y nosotros somos las noticias falsas. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos llevar estas ideas a ese nivel? Do you have an idea how we can potentiate these insights? I think the bad news is that
Creo que la mala noticia es que nadie entra en recuperación porque piense que es un proyecto social interesante, ¿verdad? Sabes, no es un club social. Entras en recuperación porque se ha vuelto evidente que vas a morir si no lo haces. Y en la recuperación, eso se llama el propósito principal. Creo que si intentas hacerlo sin ese propósito principal, llega un momento en que simplemente estás ocupado, cansado o sin ganas. A menudo dicen en recuperación que deberéis a una reunión otras personas como tú, especialmente cuando no quieres ir. Es entonces cuando más lo necesitas. Especially when you don't want to go. That's when you need it the most. And because you have this Sí, imperative, y como tienes ese imperativo, actúas. Porque es tu vida la que está en juego, la que está en equilibrio, ¿verdad? Así que creo que la pandemia ofreció un momento así, porque de repente todos nos dimos cuenta de eso. Se volvió muy evidente para mucha gente al mismo tiempo, especialmente para las personas privilegiadas, que lo que habían llegado a considerar como algo muy normal era en realidad la definición de lo anormal, de muchas maneras. No creo que necesite extenderme mucho, pero de repente quedó muy claro, había cosas que habíamos dado por sentadas y que no deberíamos haberlo hecho. Tengo que decir que somos una civilización que ha convertido that has turned the crime of the people that I come from, el crimen de la gente de la que provengo, los judíos y los romaníes en el Holocausto, lo hemos sacralizado y lo hemos convertido en algo que define el bien y el mal, más allá de la historia, fuera del tiempo. Y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y pico es que hemos demostrado que hemos fracasado por completo en asimilar el verdadero significado de esos crímenes. Sí. Y por eso tengo la esperanza, llámame ingenuo si quieres, pero tengo la esperanza de que este momento sea uno en el que podamos ver que, mientras fingíamos que lo que nos había horrorizado de la Shoah era lo que los seres humanos eran capaces de hacerse unos a otros, en realidad, lo que nos había horrorizado era que habíamos hecho a los blancos en Europa lo que llevábamos 500 años haciendo al resto del mundo. Exactamente. Precisely. And it's not, and where it's, we should Y donde está, ya sabes, deberíamos. Lo increíble de esta comprensión es que hubo personas que ya lo entendieron en su momento. Si miras a la escuela de Frankfurt, el trabajo de Horkheimer y Adorno, o si miras a Jacques Ellul, que formó parte de la resistencia en Francia, o al trabajo de Aimé Césaire, el padre del pensamiento decolonial, una especie de primo menos conocido de Fanon. Césaire, en 1950 o 1951, publicó discursos sobre el colonialismo, y dijo exactamente eso. Dijo, vosotros fingís que aquello que os escandaliza es universal, y no lo es. Y la prueba está a la vista. Es un poco como, de nuevo, pensé que esa charla tuya reciente fue tan buena. Ese momento en que tienes la Revolución Francesa, y luego Haití se rebela y dices, oh, no, espera. Haiti that rebels, and you say, oh, no, wait. And I mean, if you look at Haiti, Y quiero decir, si miras a Haití, es un ejemplo increíble, porque Haití, no tengo las cifras en la cabeza ahora mismo, pero Haití fue obligado por los franceses a pagar su libertad, su independencia, durante décadas y décadas, quizá más de 100 años, cada año, uno de los países más pobres del mundo hoy en día. Y la cultura de la que venimos, la cultura de los adultos en la sala, nos dice que Haití está en este estado porque no siguió las directrices del Banco Mundial. O sea, en serio, de verdad. Y entonces creo que, volviendo a este momento en el que estamos, hay algo que en medio de todo este horror es oro. La pregunta es, ¿vamos a aprovecharlo o vamos a dejar que gente como el director ejecutivo de Palantir decida hacia dónde vamos a partir de aquí? Quiero decir, hemos estado trabajando. Y por todas las cosas malas que podamos decir de Occidente, también tenemos que reconocer que siempre hemos estado trabajando e intentando averiguar qué demonios estamos haciendo. Y la mayoría de las veces terminamos matando a esas personas, a las que nos lo dicen, a las que intentan decírnoslo. Creo que Sócrates es un ejemplo muy antiguo de eso.
Pero cuando conectamos esos puntos, creo que es cuando podemos encontrar un poco de oro. Y tú simplemente estás señalando el otro punto, por supuesto, aquel con el que Occidente, el norte global, necesita enfrentarse. No se trata solo de la propaganda, es también la adicción. Es además esta ignorancia consciente y deliberada del colonialismo y de lo profundamente arraigado que está. Y eso surge en mis conversaciones una y otra vez también. Ya hablaste de ello, pero ¿puedes profundizar en eso? You already talked about it, but can you go into that? I think it's really important to you say Creo que es realmente importante. Bueno, dices que siempre hemos sido buenos haciendo las preguntas adecuadas y cuestionando las cosas. Yo diría que solo una fracción muy pequeña de los occidentales lo ha intentado. Y no son menos excepciones que las personas que han hecho exactamente lo mismo en otras partes del mundo. Personas cuyos nombres nadie recuerda. Así que es simplemente humano. No es nuestra civilización la que produjo esto. Y creo que lo que está ocurriendo, y esto es lo que me encanta del camino de los estudios sobre la neutralidad, es que cuando te conocí a ti y a este trabajo por primera vez, pensé, oh, es porque es suizo. Ya sabes, así de simple. It's that simple. It's just a cultural interest in neutrality. And then Es solo un interés cultural por la neutralidad. Y luego te vi moverte, tú, estudios de la neutralidad, pero también tú, Pascal. Puedo ver tu recorrido, como si estuvieras, ya sabes, enfrentándote cada vez más a esas cuestiones, a cosas oscuras que han eludido a la cultura dominante en Occidente durante muchísimo tiempo. Pero han estado ahí siempre. Han estado ahí desde hace mucho. Hay un profesor argentino llamado Walter Mignolo, que lleva muchos años escribiendo sobre el entrelazamiento inextricable entre modernidad y colonialidad. Existe una larga tradición de académicos latinoamericanos, me viene a la mente Aníbal Quijano, que han estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo. who have been working on this for a very long time. So it's there. It's just we've never wanted to. Así que está ahí. Es solo que nunca hemos querido escucharlo. Sabes, recuerdo uno de mis momentos de verdad, cuando empezaba a interesarme antes de la pandemia. Tuve esta revelación. Realmente creo que mi recuperación de las sustancias me ha permitido recuperarme de las historias. Es el mismo proceso. Y comenzó así. Primero tuve que dejar la cocaína para dejar el New York Times. Es un proceso. Y lo dices literalmente, ¿verdad? Ese es literalmente el camino que él recorrió. Absolutamente. Absolutamente. Y en algún momento me empecé a interesar mucho por el cambio climático y el colapso. Climate change and collapse. And I saw there was this fashion of people Y vi que había una tendencia de gente hablando sobre el colapso en todo Occidente. Y de lo que hablaban era en realidad algo bastante interesante. No era un colapso. Creían que hablaban del colapso del universo, del colapso del mundo, del colapso de todos. Pero lo que realmente describían era ese momento en que, en Londres, Ginebra o Tokio, la gente empezaría a pelear por bolsas de arroz en el supermercado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el colapso no es algo que pueda suceder algún día al norte del norte. El colapso es la forma en que la mayoría de los seres humanos se han visto obligados a vivir por nuestra culpa desde hace mucho tiempo. Sí. Así que el miedo al colapso es el miedo a que vuelva a nosotros. Exactamente. Básicamente es un reconocimiento o una confesión. Es una confesión del hecho de que, si lo que hemos hecho al resto del mundo nos ocurriera a nosotros, simplemente nos desintegraríamos. Y yo, sabes, creo que no sé hasta qué punto, cuán cerca del final, nos estamos acercando al final, ¿verdad? Sí, pero tomemos 5 minutos para... Pero diría que, en el nivel de negación insensato que estamos presenciando en nuestros medios de comunicación principales sobre lo que está ocurriendo en el mundo, el hecho de que arresten a estudiantes en los campus por decir lo que está pasando, eso es todo. Y el hecho de que se haya normalizado. That's it. And the fact that it's normalized. The fact that the country. El hecho de que el país que realmente llevó a cabo el holocausto judío y romaní haya criminalizado la defensa de los palestinos.
e incluso haya llegado a arrestar a descendientes de supervivientes del Holocausto por defenderlos. Quiero decir, ese tipo de esquizofrenia, esa sociopatía, ni siquiera se aborda adecuadamente en nuestros medios de comunicación convencionales. Dice mucho sobre dónde estamos, y creo que en el fondo, donde estamos, probablemente recordarás que Seymour Hersh, en los años 90, publicó un libro titulado La doctrina de Sansón. El programa nuclear de Israel era de conocimiento público desde hacía una década, pero lo que Hersh mostró fue su magnitud, de la que nadie tenía idea, lo increíblemente grande que era, cuántas armas nucleares tenían, y demostró que esos misiles no estaban solo apuntando a Teherán o El Cairo, también estaban dirigidos a Moscú. They were aimed at Moscow, they were aimed at Paris, they were aimed at... Estaban dirigidos a París, estaban dirigidos a Londres. Y esto es, ya sabes, él no lo confirmó, pero probablemente también estaban dirigidos a algunas ciudades de la costa este de Estados Unidos. La doctrina Sansón, que era el nombre de esto, se llamaba así por el bíblico Sansón, cuando todo el templo se derrumba y mata a todos. Si voy a morir, moriréis todos conmigo. Ahora, piensa en dónde estamos y lo que hemos presenciado en los últimos años. No es justo suponer que lo que estamos viendo, sin las palabras, es la expresión de una doctrina Sansón occidental. Es decir, estamos dándonos cuenta de que nuestro tiempo se ha acabado. Y en el fondo, si ya no podemos estar en la cima de esta pirámide, simplemente la destruiremos. Nos la llevaremos con nosotros. Sí, creo que ahí es donde estamos. Y yo, paradójicamente, ya sabes, esto suena un poco apocalíptico, pero he aprendido en la recuperación, uno de los dones de la recuperación, que para mí, no comportarme como un idiota, una acción a la vez, es un fin en sí mismo. Si me acuesto esta noche y he hecho eso, entonces, ya sabes, soy una persona feliz. Y creo que estamos en un momento... Bueno, a todas las generaciones les gusta fingir que ahora es el momento más importante, ¿verdad? Tenemos esta especie de narcisismo generacional, y yo lo padezco como todos, pero diría que es probable que estemos en un punto de inflexión, y da mucho miedo. Pero también soy, en el fondo, extremadamente optimista, porque solo cambiamos a través del dolor, y el dolor que estamos viendo ahí fuera es enorme. Y creo que el potencial de un cambio de comportamiento a gran escala está ahí. Está ahí. Massive scale is there. Gracias por esto. Quiero decir, me parece muy valioso. Considero valiosos los marcos conceptuales. Considero valiosas las formas de conceptualizar el mundo. Y creo que has dado con una que resulta extremadamente útil. Sigo pensando que uno de los objetivos de los estudios sobre la neutralidad no es necesariamente hablar con nuestros semejantes ahí fuera. Por un lado, están aquellos que están de acuerdo con nosotros, y para ellos, como te dije antes, lo veo como una especie de grupo de autoayuda para decir, oye, por cierto, no estás solo. Pero el otro objetivo es hablar con los de fuera, con nuestros amigos en África, con nuestros amigos en el sudeste asiático, en Rusia, y así sucesivamente, y decir, por cierto, somos conscientes de que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, y probablemente tenga que ser vuestra ayuda. Y en algún momento probablemente tendréis que tomarnos de la mano y decirnos, querido Occidente, os queremos mucho, pero tenemos que sentarnos a hablar. Sí, y creo que respondería a eso con un par de cosas. La primera es, te queremos muchísimo. O sea, creo que en este punto ellos no lo hacen. Y está bien. Es muy comprensible. No te queremos muchísimo, apestas. Está bien. Puedes mentirnos. Por favor, míntenos. Pero también, o sea, lleváis engañando al mundo durante los últimos 500 años. Básicamente, nos habéis violado, asesinado, esclavizado y robado nuestros recursos naturales, mientras nos decíais que nos estabais civilizando. En als, si kig hou brown forward, love in a fothro kun gapful en la mano. En es graf haxt hou her strength in disisnitude. Steph Gamai, and the Thirogobal. Creo que ya sabes, aún sería muy prudente con esto. Te queremos, Oeste.
No, no estoy seguro de que eso esté justificado. Para mí, eso sería síndrome de Estocolmo ahora mismo. Además, no es trabajo del sur ayudar al oeste a ser menos idiota. Help the West be less of a jackass. Yeah, but it's a Samson Sí, pero es una tactic. burrada de Sansón, porque ya sabes, estamos literalmente amenazando con la aniquilación de nuestra especie. Así que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. We need help. Yeah, but I think like the people who are Creo que las personas que tienen la mano sobre el misil están más allá de toda ayuda. Y necesitamos recuperarnos, no por el bien de los demás, sino por el nuestro. Sí, sí. Así que creo que es muy importante no decir algo como, oh, no, Occidente, por favor ayúdanos a ser menos nazis. No, es nuestro trabajo desnazificarnos. no, it's our job to denazify. In that case, we need to figure out how to En ese caso, denazify ourselves. tenemos que averiguar cómo desnazificarnos. Yo no puedo. Um, Sí. Félix, gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Ni siquiera llegamos a hablar de Black Elephant, pero la gente querrá informarse sobre eso. But people who want to find out about that. Because in a way we didn't De alguna manera, no lo hicimos, porque la conexión a la que me refería, la red social basada en la vulnerabilidad, o red antisocial, o anti-Facebook, es Black Elephant. Podemos hablar de ello la próxima vez. we can talk about it next time. Let's do that next time. Hagámoslo la próxima vez. Y todos, si queréis encontrar a Félix Marquardt, supongo que podéis hacerlo en blackelephant.com. I suppose. Probably. I'm trying Probablemente. Estoy intentando ser muy... Es difícil encontrarme en la web últimamente, pero estoy seguro de que de algún modo es posible. somehow. I know that there's more work Sé que to do, pronto llegará más de or maybe in the trabajo. near future También we will volveremos a we emitir will ese. broadcast that Así que, again. Félix Marquardt, muchas gracias tu tiempo Thank you hoy. very much for your time today.